Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnada como una Dumbledore capítulo 106. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El cañón rugió, anunciando el inicio de la tercera prueba. Harry y Cedric, intercambiando un último gesto deportivo, se adentraron en la oscura y estrecha entrada del laberinto. Los altos y susurrantes setos los engulleron de inmediato, y el rugido de la multitud se atenuó hasta convertirse en un zumbido lejano y apagado. El aire dentro era fresco, húmedo y desconcertantemente silencioso. El camino que se abría ante él serpenteaba, envuelto en una niebla misteriosa y cambiante. Harry tenía los sentidos en alerta máxima, sujetando firmemente su varita en la mano, con la punta brillando con un suave lumos. Recordó la advertencia de Ariana: la mayor amenaza en el laberinto será el propio laberinto. Avanzó con una cautela que rozaba la paranoia. Ignoró los extraños susurros que parecían provenir de los setos y desestimó las fugaces y sombrías siluetas que veía en el rabillo del ojo. Cada pocos metros, lanzaba un hechizo revelador rápido y silencioso, buscando trampas. Se topó con un Bogart que se transformó en Dementor, pero lo despachó con un Ridiculous no verbal, demasiado concentrado en las amenazas reales como para asustarse de verdad ante un fantasma. Atravesó una zona de niebla encantada que intentaba ponerlo patas arriba, contrarrestándola con un sencillo encantamiento de orientación que Hermione le había enseñado. No solo sobrevivía, analizaba metódicamente los desafíos del laberinto. De repente, un grito agudo y doloroso resonó por el laberinto, seguido de una lluvia de chispas rojas que se elevaron hacia el cielo, la señal de un campeón en apuros. Venía de Fleur. Harry dudó un momento. Sus instintos de Gryffindor le gritaban que fuera a ayudar. Pero la voz de Ariana, fría y lógica, resonó en su mente. Tu objetivo principal no es ser un héroe para ellos. Es sobrevivir. Apretó los dientes y siguió adelante, su propia supervivencia era primordial. Unos minutos después, oyó otra conmoción. Vio dos figuras batiéndose a duelo en un pasillo lateral. Eran Cedric y un Viktor Krum extrañamente rígido y de aspecto robótico. Krum tenía la mirada vidriosa y sus movimientos eran espasmódicos. Estaba lanzando maldiciones imperdonables, no para herir, sino para someter. Lo han puesto bajo la ley Imperio. Le gritó Cedric a Harry. Harry, al ver que Cedric se defendía, tomó una decisión instantánea. Lanzó un hechizo aturdidor no a Krum, sino a una gruesa raíz de seto cerca de sus pies. La raíz se retorció y se enroscó, haciendo tropezar al campeón de Durmstrang. Mientras Krum se tambaleaba, Cedric lo atacó con una maldición que lo ató por todo el cuerpo. Krum se desplomó como una estatua. Otra lluvia de chispas rojas se elevó. Gracias, Potter. Gritó Cedric, antes de correr por otro camino. Dos campeones habían caído. Harry continuó, con el corazón latiéndole con fuerza. El laberinto era un lugar de emboscadas y traiciones. Se acercaba al centro. Podía sentirlo. El aire vibraba con la magia de la copa de los tres magos. Dobló una última esquina y la vio. Allí, en un tranquilo claro estrellado, la copa de los tres magos reposaba sobre un pedestal, brillando con una suave luz azul. Era hermosa, triunfal y completamente descubierta. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en el claro, vio a Cedric llegar por otro camino. Cedric estaba más cerca. Llegó a la copa, con el rostro radiante de victoria. Pero antes de que sus dedos pudieran tocarla, un rayo de luz roja surgió de los setos. Cedric puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo, aturdido e inconsciente. Harry se giró, con la varita en alto, pero no había nadie. El atacante había desaparecido. Estaba solo. Cedric estaba incapacitado. El camino hacia la copa estaba despejado. La voz de Ariana fue un llamado de atención en su mente. Si ves la copa de los tres magos y el camino está despejado, tómala. No esperes. No dudes. Corrió. Cruzó el claro a toda velocidad, con la mirada fija en el trofeo resplandeciente. Llegó al pedestal con las manos extendidas. Agarró las dos asas de la copa. El mundo se disolvió. No fue la sacudida nauseabunda de un traslador a la que estaba acostumbrado. Fue una sensación violenta y desgarradora, una aparición forzada que lo arrancó del claro de Hogwarts. Aterrizó con un golpe sordo y doloroso en el suelo frío y húmedo. La copa cayó al suelo junto a él. El aire estaba cargado de olor a tierra mojada y descomposición. Se encontraba en un cementerio oscuro y descuidado, rodeado de antiguas lápidas desmoronadas.
Un enorme tejo se alzaba sobre él, y a lo lejos, podía ver la silueta oscura de una iglesia y una casa grande y señorial en una colina. Sabía, con una certeza enfermiza, que ya no estaba en Hogwarts. Una figura baja y encapuchada se acercaba a él, cargando un objeto atado. Había una gran serpiente y un caldero, pero Harry solo miraba de reojo. En cuanto aterrizó, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. No lo dudes. No mires a tu alrededor. Agarra la copa y no la sueltes. La figura estaba casi sobre él. La mirada de Harry estaba fija en la copa de los 3 magos que yacía a su lado. Se suponía que el traslador era bidireccional. Se suponía que lo llevaría de vuelta, ¿no? Vio que la figura encapuchada alzaba una varita. No había tiempo. Tenía que actuar. Concentró toda su voluntad, su desesperación, su deseo de regresar, y agarró la copa rápidamente con las manos, esperando que el traslador se reactivara. Al mismo tiempo, la figura encapuchada, con la voz de Peter Pettigrew reconocible, gritó: «Reducto». Un rayo de luz roja impactó a Harry en el pecho justo en el instante en que sintió el familiar y desgarrador tirón en el ombligo. Un dolor intenso le recorrió el brazo al caer. El hechizo y la violenta activación del traslador lo desgarraron simultáneamente. El mundo se convirtió en un vórtice nauseabundo de color y dolor. El mundo volvió a la existencia con una desgarradora irrevocabilidad. Harry aterrizó hecho un ovillo sobre la suave hierba a la entrada del laberinto, con la copa de los 3 magos cayendo al suelo con un ruido metálico a su lado. El rugido de la multitud, que antes era un eco lejano, se convirtió en una oleada ensordecedora y triunfal. Lo había logrado. Había vuelto. Se quedó allí tendido un momento, con el cuerpo gritando en protesta. Un dolor abrasador y candente le subía por el brazo desde una herida profunda y rasgada en el antebrazo, donde la maldición de Pettigrew lo había rozado. Temblaba incontrolablemente, pero estaba vivo, y estaba allí. La multitud aplaudió al vencedor. Vieron a su campeón emerger del laberinto, aferrado al trofeo. No vieron el terror en sus ojos, ni la sangre que empezaba a empapar su manga. Una banda empezó a tocar. Los oficiales, encabezados por un radiante Ludo Bagman, se acercaron a él. Pero una figura se adelantó, con una urgencia que interrumpió la celebración. Albus Dumbledore estuvo a su lado al instante, con sus ojos azules penetrantes, sin perder detalle, observando el rostro pálido de Harry, sus extremidades temblorosas y la sangre en su brazo. «Harry», dijo en voz baja y urgente. «¿Qué ha pasado?» La copa era un traslador, jadeó Harry, castañeteándole los dientes. «Me llevó a un cementerio». «Él estaba allí, profesor». Pettigrew. La música festiva pareció extinguirse en el aire a su alrededor. La sangre desapareció del rostro de Dumbledore. Se arrodilló junto a Harry, con la varita ya desenvainada, lanzando una serie de silenciosos hechizos de diagnóstico sobre el chico. «Pettigrew», repitió Dumbledore con una voz peligrosamente tranquila. «¿Estaba solo?» «Sí, creo que sí», dijo Harry, intentando incorporarse. Llevaba algo, parecía un bulto de túnicas. Pero hacía ruidos. Levantó su varita, y yo simplemente, hice lo que Ariana me dijo. Sujeté la copa y no la solté. Había seguido el protocolo. No había dudado. No había investigado. Había sobrevivido. La mirada de Dumbledore se dirigió a donde Ariana se abría paso entre la multitud con Hermione y Daphne, con el rostro lleno de una intensa y analítica preocupación. Él comprendió. Ella había previsto la trampa y le había dado la clave para escapar. Luego miró la herida en el brazo de Harry. Era profunda y aún sangraba. Era una herida maldita, no un simple corte. ¿Te golpeó? Sí, justo cuando me fui, confirmó Harry. Dumbledore tocó suavemente el borde de la herida con la punta de su varita. Sangre. La expresión del director se tornó sombría, su mirada se endureció con una terrible certeza. Harry, dijo, con una voz apenas susurrante. La maldición te hizo sangrar. Tu sangre. Miró a Harry con un nuevo y profundo temor en los ojos. Pettigrew tiene tu sangre. Solo la necesitaría por una razón. Una antigua y oscura magia. Un ritual de renacimiento. La insinuación flotaba en el aire fresco de la noche entre ellos, más aterradora que cualquier dragón o dementor. Pettigrew tenía lo que necesitaba. El bulto que llevaba, había sido la forma embrionaria y debilitada de Lord Voldemort. Y ahora, armado con la sangre de su enemigo, tenía el ingrediente final para restaurar a su amo a un cuerpo completo y aterrador. Voldemort había regresado. La celebración de la victoria a su alrededor era ahora un ruido discordante y sin sentido.
La verdadera partida acababa de terminar, y aunque Harry había escapado del tablero, el enemigo había logrado su objetivo principal. Llévenlo a la enfermería, ordenó Dumbledore, con una voz autoritaria que silenció a Bagman y a los oficiales que se acercaban. Ahora, Sirius y Remus llegaron al instante, con el rostro destrozado por el terror y la rabia al ver la herida de Harry. Lo ayudaron a levantarse, sujetándolo mientras Madame Pomfrey se acercaba corriendo, con su varita ya iluminada con hechizos curativos. Mientras se llevaban a Harry en una camilla mágica, sus ojos se encontraron con los de Ariana entre la multitud. Ella sostuvo su mirada, la suya tranquila y firme. En sus ojos, no vio sorpresa ni pánico. Solo vio una confirmación serena y fría de una realidad que ella ya había calculado. Ella le dedicó un único y casi imperceptible asentimiento. Fue un asentimiento que decía: hiciste lo que debías hacer. Sobreviviste. Del resto nos encargamos nosotros. La multitud estaba confundida, y sus vítores se convirtieron en murmullos de preocupación al ver a su campeón ensangrentado ser retirado del campo a toda prisa. El torneo de los Tres Magos, que había comenzado con tanta pompa y solemnidad, no había terminado con una victoria gloriosa, sino con la silenciosa y escalofriante certeza de que la paz que el mundo mágico había disfrutado durante 14 años había terminado oficialmente. La guerra había comenzado de nuevo. Pero esta vez, Dumbledore no estaba solo. Tenía un nuevo y formidable gran maestro en su lado del tablero, uno que ya había previsto la jugada inicial del enemigo y se había asegurado de que su rey sobreviviera para luchar otro día. La enfermería era un remanso de tenso silencio en un castillo que aún bullía de celebración confusa. Harry yacía en una cama recién almidonada, con el brazo vendado y palpitante, mientras Madame Pomfrey lo atendía con una serie de hechizos curativos suaves pero potentes. Dumbledore, Sirius, Remus, McGonagall, Hermione, Daphne y los Weasley formaban un círculo apretado y ansioso a su alrededor. La paz se vio interrumpida por la llegada de Cornelius Fudge. El ministro de magia entró apresuradamente, con su túnica de raya diplomática ondeando al viento, con un ejemplar de El Profeta ya en la mano, listo para una foto con el valiente campeón de Hogwarts. Ahí está. Bramó Fudge, con el rostro radiante. El chico del momento. Un pequeño apuro, según tengo entendido, pero una magnífica victoria. Un verdadero triunfo para la cooperación interescolar. Dumbledore dio un paso al frente, con expresión seria, bloqueando el paso de Fudge hacia la cama de Harry. Cornelius, dijo en voz baja y seria. Me temo que la situación es mucho más grave que un simple rasguño. Harry fue atacado. La copa de los Tres Magos era un traslador no autorizado. Lo llevó a un lugar donde se enfrentó a Peter Pettigrew. La alegría de Fudge se desvaneció. Su rostro se desvaneció de incredulidad, y luego se endureció con negación. Pettigrew. Absurdo. Ese hombre es un fugitivo, escondiéndose en el viento. ¿Cómo pudo orquestar algo de esta magnitud? No estaba solo, ministro, continuó Dumbledore, con la voz como el tañido de una gran campana. Estaba allí para realizar un oscuro ritual. Tomó la sangre de Harry. Creo que logró usarla para devolverle la vida a Lord Voldemort. No, dijo Fudge, alzando la voz y retrocediendo como si hubiera recibido un golpe. Para nada. El innombrable se ha ido. Está acabado. Esto es solo la imaginación desbordante del chico. El estrés del torneo, sin duda. Lo vi. Protestó Harry desde la cama, con voz débil pero firme. Pettigrew. Estaba allí. El chico está delirando. Bramó Fudge, con la cara enrojecida. Era un hombre aterrorizado por la verdad, un político cuya carrera se basó en una época de paz y prosperidad. El regreso de Voldemort era una realidad que simplemente no estaba dispuesto a aceptar. No lo toleraré. Que sembremos el pánico y el miedo. Dumbledore, estoy profundamente decepcionado contigo por permitirte semejantes disparates fantasiosos y peligrosos. La discusión se intensificó, y las negaciones en voz alta y llenas de pánico de Fudge chocaron con las verdades sombrías e insistentes de Dumbledore. Los demás observaban, horrorizados ante la ceguera voluntaria del ministro. Fue Ariana quien interrumpió el ruido. Había permanecido en silencio junto a la puerta, observando la interacción con una mirada fría y analítica. Ahora dio un paso al frente. Su voz no era fuerte, pero tenía un peso que silenció la sala. Ministro Fudge, dijo con un tono respetuoso pero una lógica inflexible. Fudge se volvió hacia ella, momentáneamente nervioso por la nueva interrupción. Ah, señorita Dumbledore. Una bruja joven y encantadora.
Verá, todo esto es solo un malentendido, dejemos de lado por un momento la hipótesis de Voldemort, dijo Ariana, desmontando con calma su argumento. Supongamos que tienes razón y que no ha regresado. Aún nos quedan una serie de hechos innegables y verificables. Empezó a enumerarlos con los dedos. Primer hecho. Peter Pettigrew, un conocido mortífago y peligroso fugitivo, es activo y capaz de orquestar complejas conspiraciones mágicas. Segundo hecho. Alguien ya se ha infiltrado en Hogwarts y ha desbaratado el cáliz de fuego, como descubrimos a principios de año. Tercer hecho. Dos de los otros campeones del torneo de los Tres Magos, Fleur Delacour y Víctor Krum, fueron incapacitados por poderosas maldiciones ilegales, el Cruciatus y el Imperius, respectivamente, durante la prueba final. Esto significa que hay al menos un mago oscuro, y posiblemente más, altamente habilidoso operando con total libertad, capaz de lanzar imperdonables en un colegio lleno de niños. Hizo una pausa, dejando que el peso de estos hechos se asentara. Voldemort puede que haya regresado o no, ministro. Ese es un tema para debate futuro. Pero lo que no es discutible es que las amenazas a nuestro mundo están aumentando. Pettigrew anda suelto. Los magos oscuros están lanzando maldiciones imperdonables contra campeones internacionales. Sin duda, la acción más prudente y responsable para el ministerio sería reforzar sus defensas. Aumentar el número de aurores activos, reforzar la seguridad, preparar nuestro mundo para las innegables amenazas que existen, independientemente de su origen. Hacer algo menos sería incumplir su deber de proteger al público, ¿no le parece? Su argumento fue una brillante maniobra política. Ella eludió su principal argumento de negación y lo acorraló con una serie de hechos que no pudo refutar, presentando una mayor vigilancia no como pánico, sino como gobernanza responsable. Fudge la miró fijamente, abriendo y cerrando la boca. Estaba atrapado. Negar su lógica sería admitir su propia incompetencia. Bueno, sí, claro, balbuceó. Naturalmente, investigaremos estos asuntos. Reforzaremos la vigilancia. ¿Sí? En ese momento, la puerta de la enfermería se abrió de nuevo y Amelia Bones entró con paso firme, con el monóculo reluciente. He oído que el ministro ha venido, dijo, observando la escena con su mirada penetrante. Era evidente que Dumbledore la había llamado. Fudge, viendo una salida, la aprovechó. Amelia. ¡Excelente! Le estaba explicando a Dumbledore que el DMLE aumentará sus patrullas. Investigando estas desafortunadas fallas de seguridad en el torneo. Lo dejo en tus hábiles manos. Y dicho esto, salió apresuradamente de la habitación, huyendo de una verdad que no soportaba afrontar. Amelia Bones lo vio irse con una expresión de profundo desdén en el rostro. Luego se volvió hacia Harry. Potter, dijo con voz seria. Puede que el ministro sea tonto, pero yo no. Necesito saber exactamente qué pasó en ese cementerio. Necesito un recuerdo. Para una revisión oficial. Dumbledore asintió. Es la única manera, Harry. Harry estuvo de acuerdo y Dumbledore comenzó a prepararse para extraer el recuerdo. Director Bones, dijo Ariana, dando un paso al frente de nuevo. Solicito permiso para estar presente en la proyección del recuerdo. Amelia la miró sorprendida. Esta es una investigación oficial del DMLE, señorita Dumbledore. Es muy irregular. Las circunstancias son muy irregulares, replicó Ariana con suavidad. He estado actuando como asesora estratégica de Harry para este torneo. Mi protocolo, sumado a su valentía y rapidez mental, es la razón por la que está vivo. Comprender el alcance total de la amenaza a la que se enfrentaba es esencial para que pueda seguir brindándole una protección eficaz. Además, mi perspectiva única podría permitirme identificar detalles que otros podrían pasar por alto. Dumbledore y Sirius asintieron en señal de apoyo. Amelia Bones lo pensó un momento y luego asintió brevemente. Muy bien. Tu participación en los recientes acontecimientos te ha hecho merecedor de ello. Puedes observarlo. Nos gustaría estar presentes también, dijo Hermione, dando un paso adelante, con Daphne a su lado. Somos parte de su equipo. Amelia estuvo a punto de negarse, pero Dumbledore intervino. Que se queden, Amelia. Estos jóvenes han demostrado ser más capaces y confiables que la mitad del ministerio. Forman una unidad. Merecen afrontar esto juntos. Y así, un pequeño y sombrío grupo se reunió alrededor del pensadero que Dumbledore había convocado. Uno a uno, contemplaban el recuerdo. Dumbledore, el sabio líder. McGonagall, la maestra inquebrantable. Sirius y Remus, la familia.
Amelia Bones, el brazo de la ley, y las 3 brillantes chicas que se habían convertido en el escudo inquebrantable de Harry, se prepararon para sumergirse en la memoria de Harry, presenciar el oscuro ritual en el cementerio y enfrentarse a la inexpugnable y aterradora evidencia del regreso de Lord Voldemort. El tiempo de la negación había terminado. El tiempo de la guerra había comenzado. El aire en la enfermería se volvió quieto y silencioso mientras Dumbledore vertía con cuidado los hilos plateados y vaporosos del recuerdo de Harry en la amplia palangana de piedra del pensadero. La superficie del líquido se arremolinaba, pasando de ser un espejo plateado a un vórtice oscuro y agitado. Yo iré primero, con Harry, para guiarlo a través del recuerdo, dijo Dumbledore en voz baja. Los demás pueden seguirme. Es mejor entrar de uno en uno. La experiencia puede ser desconcertante. Él y Harry tocaron la superficie, y sus cuerpos parecieron estirarse y distorsionarse antes de ser arrastrados hacia la palangana. Uno a uno, los demás los siguieron. Sirius y Remus fueron los siguientes, con rostros de firme determinación. Luego McGonagall, luego Amelia Bones. Finalmente, Daphne, Hermione y Ariana avanzaron juntas, tocando el recuerdo arremolinado como una sola. El mundo se disolvió en una caída vertiginosa y luego se solidificó. Estaban de pie, invisibles, en la oscura y brumosa entrada del laberinto de los 3 magos. Observaron cómo la figura espectral de Harry, seguida por el Harry real y Dumbledore, daba sus primeros pasos tentativos en el interior. El recuerdo era una confusión caótica de setos altos, extrañas criaturas mágicas y giros equivocados. Pero Ariana no observaba el avance de Harry. Sus sentidos estaban desperdigados, analizando el fondo, la periferia, los datos que el propio Harry habría pasado por alto en su miedo. Presenciaron los encuentros, el Bogart, la niebla dorada, el escrebuto de cola explosiva. Vieron las chispas rojas que anunciaron la derrota de Fleur. Luego vino el duelo entre Cedric y él. Krum fue sometido a la Imperius. Mientras el Harry de los recuerdos observaba desde la distancia, Ariana agudizó su atención. Allí, dijo, con una voz aguda y clara en el espacio mental compartido del pensadero. Los demás, sobresaltados, volvieron la atención hacia donde ella señalaba. En las sombras profundas y cambiantes de los setos tras Krum, casi perfectamente oculta, había otra figura. Era una mujer, con capa y capucha, pero al moverse para observar la maldición que había hecho tropezar a Krum, su capucha cayó hacia atrás por un fugaz segundo. Su rostro estaba demacrado, con el pelo oscuro y alborotado y la mirada frenética y enloquecida de una fanática. Bellatrix, gruñó Sirius, su voz era un gruñido bajo de puro odio. Lestrange, suspiró Remus, con el rostro pálido. Está en el laberinto, dijo Amelia Bones con un susurro de horror. ¿Cómo logró atravesar el perímetro? No era una espectadora. Era parte de la tarea, declaró Ariana, mientras su mente procesaba la nueva información con una velocidad aterradora. Fue ella quien aturdió a Fleur tras lanzarle Cruciatus. Fue ella quien controló a Krum usando Imperius. No era solo una intrusa, era un agente activo, despejando el camino. Observaron cómo Harry de los recuerdos seguía adelante, dejando a Cedric atónito a Krum con chispas rojas marcando su ubicación. Lo siguieron mientras recorría las últimas curvas. Y entonces lo volvieron a ver. Cuando Cedric llegó primero al claro, el rayo de luz roja que lo aturdió salió disparado del seto. Y por una fracción de segundo, antes de que se lanzara el hechizo, Ariana volvió a señalar. Mira. A la izquierda del tejo. Allí estaba de nuevo. La figura espectral, desdibujada por el recuerdo, de Bellatrix Lestrange, con la varita en alto y el rostro contorsionado en una mueca triunfal, antes de desaparecer entre las sombras. Estaba allanando el camino para Harry, murmuró Dumbledore, con una expresión de horror creciente en el rostro. Estaba allanándole el camino. Se aseguraba de que Harry fuera quien llegara solo a la copa. El resto del recuerdo se desplegó con una velocidad escalofriante y predestinada. Vieron a Harry agarrar la copa, sintieron el violento tirón del traslador y aterrizaron con él en el oscuro y aterrador cementerio. La escena era exactamente como Harry la había descrito. El gran caldero, la serpiente silbante, las oscuras lápidas. Y la pequeña figura encapuchada de Peter Pettigrew, cargando la grotesca y envuelta figura de Voldemort, con aspecto de niño. Oyeron la voz aguda y quejumbrosa de Pettigrew. Lo vieron levantar su varita para lanzar la maldición. Y entonces sintieron la violenta y desgarradora sensación cuando Harry, siguiendo al pie de la letra el protocolo de Ariana, forzó la activación del traslador.
El cementerio se desvaneció en un remolino nauseabundo, y regresaron, de pie en la calma silenciosa y estéril de la enfermería. El silencio en la habitación era absoluto, pesado por el peso de lo que acababan de presenciar. Es verdad, dijo Amelia Bones con un susurro tenso y hueco. Todo. Ha vuelto. Sirius temblaba con una furia silenciosa y asesina. Pettigrew, y Bellatrix. Ella estaba allí. Lo estaba ayudando. Fue un complot coordinado, dijo Dumbledore, con el rostro 100 años mayor. Bellatrix le abrió el camino a Harry dentro del laberinto, asegurándose de que fuera él quien tocara el traslador. Pettigrew esperaba al otro lado para realizar el ritual. Miró a Harry. Tu sangre, Harry. Él tiene tu sangre. La realidad del regreso de Voldemort ya no era una teoría, era un hecho presenciado e innegable. Pero la mente de Ariana estaba centrada en la otra implicación, más inmediata. El plan del impostor Moody fracasó, dijo, reconstruyendo el asunto. Así que Bellatrix se convirtió en su agente externa. Ha estado prófuga, operando con total libertad, todo este tiempo. Su escape de Azkaban probablemente fue orquestado por Pettigrew para esto. Este era su objetivo final, murmuró Remus. Operar en la sombra mientras el ministerio se centraba en Pettigrew. El rostro de Amelia Bones era una máscara de furia fría. Nos han tomado por tontos. Todo el departamento de Aurores. Se giró hacia Dumbledore con voz dura como el acero. Albus, esto lo cambia todo. Ya no se trata solo de Pettigrew. Tenemos a 2 mortífagos de alto rango y extremadamente peligrosos sueltos, que lograron restaurar a su amo. Debo regresar al ministerio de inmediato. Necesitamos movilizarnos. Mientras Amelia y los profesores iniciaban una frenética y susurrante discusión sobre estrategia y seguridad, Harry se sentó en su cama, invadido por un profundo agotamiento. Había sobrevivido. Había seguido el plan. Pero aún así había sido la clave, a regañadientes, del regreso de Voldemort. Miró a sus amigos. Hermione, pálida pero resuelta. Daphne, con el rostro convertido en una máscara de fría furia de Slytherin. Y Ariana, que observaba a los profesores estrategas con una expresión serena y calculadora. No estaba presa del pánico. Estaba observando, analizando, ya en camino a la siguiente fase de la guerra. Habían visto la verdad. La guerra ya no era una sombra lejana. Había llegado. Y al ver los rostros decididos de sus amigos, Harry supo que, pasar a lo que pasara, no lo enfrentaría solo. Las últimas semanas del curso en Hogwarts fueron un anticlímax extraño y surrealista. La versión oficial, divulgada al público, fue que el torneo de los 3 magos había terminado con la victoria de Harry Potter, demostrando su excepcional valentía. La desafortunada interferencia mágica durante la prueba final se atribuyó al fugitivo Peter Pettigrew, y el ministerio, bajo intensa presión, lanzó una masiva y notoria búsqueda de él y de Bellatrix Lestrange. La verdad sobre el regreso de Voldemort era un secreto que se guardaba herméticamente en el pequeño círculo que había visto el recuerdo. Corrían rumores, como siempre en Hogwarts, de que Harry Potter y Dumbledore predicaban sobre el regreso de Voldemort, un hecho que inquietó a algunos, mientras que otros simplemente se burlaron de la noticia. Cuando Dumbledore le preguntó a Ariana por qué no los apoyaba abiertamente, expresó 2 opiniones principales. La primera, que, dado que Voldemort no era público, demostrar su regreso era imposible, especialmente cuando el público lo negaba. La segunda, que Fudge no apoyaría públicamente esta narrativa y probablemente declararía una guerra contra Harry y Dumbledore. En ese momento, la neutralidad de Ariana significaba que era perfectamente capaz de usar la decisión de Fudge de reforzar a los Aurores contra los fugitivos conocidos como un paso hacia la lucha contra Voldemort, incluso sin que el propio Fudge lo supiera. La creencia de Fudge de que Ariana lo apoyaba era simplemente una idea errónea suya, no asunto suyo. Para Ariana, el resultado del año fue una victoria significativa, aunque parcial. Su objetivo principal, la supervivencia de Harry, se había logrado. Su objetivo secundario, evitar la muerte de otro campeón, también había sido un éxito. Cedric Diggory estaba vivito y coleando, celebrado como un auténtico campeón de Hogwarts, aunque no fuera un ganador. La línea temporal se había alterado con éxito. Voldemort había regresado, sí, pero esa siempre había sido una variable inevitable. La diferencia crucial era que había regresado sin una confrontación dramática y sin la muerte de un estudiante que marcara su resurrección. Era una sombra con la que iban a luchar a escondidas. Esto les daba tiempo.
Y el tiempo era su activo más preciado. El último día de clases, mientras la mayoría de los estudiantes preparaban sus maletas frenéticamente y se despedían, Ariana tenía un último asunto que atender. Se escabulló al pasillo del 7º piso. Necesito el lugar donde se esconden las cosas, pensó, caminando 3 veces frente a la pared. Necesito encontrar la diadema de Ravenclaw perdida. Apareció la puerta familiar y pulida. Entró, no en su laboratorio, sino en la vasta y caótica catedral de objetos perdidos, la cámara que ella misma había cerrado. Montañas de muebles viejos, torres de libros olvidados y siglos de esperanzas y sueños desechados llenaban el espacio cavernoso, ordenado y, sin embargo, desordenado. No buscó sin rumbo. Cerró los ojos y concentró sus sentidos, buscando no un objeto, sino la familiar, fría y cancerosa huella de un Horrocrux. Era un susurro débil y enfermizo en el silencio mágico. Lo siguió, navegando por el laberinto de trastos olvidados con una gracia serena y decidida. La encontró sobre el busto polvoriento y desportillado de un brujo viejo y feo. Era una delicada diadema de plata, bellamente elaborada, con un zafiro azul pálido engastado en el centro. Estaba deslustrada y vieja, pero aún irradiaba un tenue aura de sabiduría ancestral, ahora terriblemente corrompida por el fragmento de alma que se aferraba a ella. El ingenio inconmensurable es el mayor tesoro del hombre, estaba grabado tenuemente en su superficie. El procedimiento, para entonces, le resultaba familiar. Creó su espacio de trabajo estéril y protegido. Administró la anestesia. Usó Parcel para ordenar que las defensas del fragmento de alma disminuyeran. Y con un Exilium Animae limpio y eficiente, extrajo la brizna de alma de Tom Riddle de su escondite y la selló dentro de una nueva esfera de obsidiana. Ahora poseía otra pieza contenida del alma de Lord Voldemort. Le entregó el 4º fragmento del alma destrozada de Tom y la diadema, ahora purificada, a Dumbledore justo antes de partir hacia el tren. El director, que se estaba acostumbrando a los impresionantes logros de su prodigio, simplemente negó con la cabeza con una sonrisa cansada y asombrada. «Has hecho en un solo año lo que yo no he podido hacer en una década, Ariana», dijo, aceptando el Horrocrux contenido. «Tenía mejores datos», respondió simplemente. «Al igual que con el relicario, profesor, conservaré la diadema. Es más seguro si la he perdido conmigo que si la he encontrado en una bóveda del ministerio». Dumbledore asintió sin dudarlo. Sabía que su tutela era la más segura del mundo. La partida de los estudiantes extranjeros fue una serie de despedidas conmovedoras. Víctor Krum, tan hosco como siempre, encontró a Hermione y le dedicó un gesto rígido y formal antes de embarcar en el oscuro barco de Durmstrang, prometiendo escribir. Fleur de la Cour, sin embargo, buscó a Ariana. Se acercó al grupo Gryffindor Slytherin con una gracia renovada, su anterior altivez había desaparecido por completo. «Ariana», dijo con voz cálida y sincera. «Te deseo un buen verano. Eres una bruja realmente extraordinaria. Hermosa y poderosa». Le dio a Ariana un breve abrazo continental. «Por favor, mantente en contacto». Al separarse, esbozó una rápida sonrisa triunfal por encima del hombro al ver las expresiones ligeramente erizadas en los rostros de Hermione y Daphne, y una última chispa de bondad en sus ojos ante su mirada posesiva. El viaje de regreso a Londres en el expreso de Hogwarts fue relajado y feliz. Los 6, Harry, Ron, Neville, Hermione, Daphne y Ariana, viajaron en un vagón. «¿Y qué planes tenéis para el verano?», preguntó Ron. «Estoy en la madriguera, Harry viene a pasar una semana conmigo y los padres de Hermione la llevan a Francia. Mi familia también está veraneando en el continente», dijo Daphne. «Mi padre tiene asuntos diplomáticos que atender». Todas las miradas se volvieron hacia Ariana. «Estaré en Grimmauld Place la primera semana», anunció. «Sirius y Remus necesitan ayuda para organizar la biblioteca de la familia Black, una tarea que considero aceptable». Después de eso, hizo una pausa, mirando a Neville. «Planeo visitar la mansión Longbottom por un tiempo». El rostro de Neville se iluminó con una sonrisa radiante y alegre. La perspectiva de tener a Ariana, la persona que le había devuelto a sus padres, como invitada en su propia casa era el mayor honor que podía imaginar. «¿Y después de eso?», presionó Hermione con una mirada esperanzada en su rostro. «Después de eso», dijo Ariana con una mirada pensativa y distante en sus ojos, «me retiraré a mi propia residencia. Tengo un nuevo proyecto que estoy desarrollando». «¿Ah, sí?», preguntó Hermione, con la curiosidad despertada al instante. «¿Qué es? ¿Una nueva teoría mágica? ¿Un problema alquímico?». «Algo más fundamental», respondió Ariana, con expresión serena pero con la mente ya trabajando en las complejas variables.
Era su proyecto más audaz hasta la fecha, un plan que la llevaría a las aguas más profundas y peligrosas de la magia. Mientras el tren avanzaba traqueteando hacia Londres, alejándolas de un año de pruebas y triunfos, Ariana ya miraba hacia adelante, con su mente brillante enfocada en el siguiente problema imposible, lista para resolverlo.